Hola, hola, bienvenidos a una nueva receta de Mi Sazón y yo. Hoy prepararemos un plato típico de mi linda tierra venezolana. Hoy prepararemos hallacas. La hallaca es un plato tradicional venezolano que se prepara en forma especial en la época decembrina. Se elabora con una masa a base de harina de maíz, con rellenos como carne de res, pollo, gallina y cerdo, con diferentes aromas y especias, acompañada de pasas, aceitunas y alcaparras. Cada región le coloca su toque especial para identificarla. Comenzamos preparando el picadillo. Colocamos en una olla aceite untado. Dejamos que caliente. Y agregamos la cebolla. Sofreímos por unos minutos. Y colocamos el celery o apio. Ají dulce, en caso de que no tengan ají dulce pueden colocar ají pimiento. Agregamos cebollín. Ajos. Perejil. Y mezclamos bien, dejando sofreír. Luego agregamos la carne de res en cuadritos. Revolvemos y agregamos la carne de cerdo, mezclando bien hasta integrar. Agregamos las especias y aromas, como comino, pimienta negra, orégano, cubito de carne, cilantro y sal al gusto.
Mezclamos bien y dejamos cocinar por unos minutos. Colocamos vino tinto. El vino tinto es opcional. Mezclamos y dejamos cocinar por unos minutos. Agregamos las alcaparras. Ají picante al gusto. Colocamos agua, ajustamos de sal. Tapamos y dejamos cocinar a fuego lento hasta que la carne esté tierna. Para espesar el picadillo colocamos harina de maíz diluida en agua. Y cocinamos por unos 20 minutos sin dejar de remover de tanto en tanto. Para la preparación de la masa, en un bol colocaremos harina de maíz, sal al gusto y agregaremos agua poco a poco. Amasamos hasta que nos quede una masa suave que no se nos pegue en las manos. Para envolver las hallacas usaremos hojas de plátano cortadas en cuadros. Las limpiaremos con agua y vinagre. Una vez que las hojas estén limpias, las untaremos con aceite untado por el lado liso de la hoja. Y colocaremos sobre la hoja una porción de masa en forma de bola, así será más fácil de extender. Nos ayudaremos con el aceite si fuera necesario hasta obtener un disco fino de masa. Yo estoy utilizando harina de maíz precocida amarilla. En caso de no conseguir o no contar con la harina amarilla, se puede usar también la harina blanca y a la hora del amasado se puede pintar con aceite untado. Una vez que ya hemos estirado la masa, agregamos el picadillo. La papa, el huevo,
la aceituna y las pasas. Y doblamos como se ve. Utilizaremos también una hoja doble, así la hallaca quedará más segura y no se romperá. Amarramos con hilo pabilo como les muestro y así haremos con el resto de las hallacas hasta terminar. Existen muchas formas de envolver una hallaca, también muchas formas de hacer el picadillo. Se pueden mezclar una o más carnes. En Venezuela cada estado tiene su propia forma de elaborar las hallacas. Hay un dicho muy cierto que dice, la mejor hallaca la hace mi mamá. Para la cocción de las hallacas colocaremos en una olla capiente con abundante agua y dejaremos hervir. Colocaremos las hallacas, tapamos y dejamos cocinar por aproximadamente 1 hora. Yo empleé 30 minutos porque la cantidad que elaboré era poca, pero todo va a depender de la cantidad que se haga. Mientras más cantidad, mucho más tiempo de cocción. Espero les haya gustado la receta de hoy, atrévanse a prepararla. No olviden de suscribirse, de comentar y compartir. Chao, chao, hasta la próxima.